Bueno, básicamente nosotros la semana pasada vimos un poco de qué eran los servidores de aplicaciones de Java y para qué nos sirven. Recapitulando, pues nosotros cuando trabajamos aplicaciones de Java empresarial necesitamos tener una arquitectura que nos pueda soportar como tal nuestras aplicaciones. Normalmente una aplicación de Java empresarial, en este caso las web, están montadas en una JVM y estas JVM con todos sus componentes, con todas sus configuraciones, nosotros les llamamos servidores de aplicaciones de Java. Existen diferentes, como la actividad que ustedes tienen que entregar hoy. Habían, eh, habían varias, ¿sí? Por ejemplo, algunos tuvieron que haber encontrado Payara, que era anterior a Glassfish, Jerónimo, WebLogic, de Oracle, por ejemplo. Hay uno que se llama JBoss, hay diferentes, ¿sí? Pero nosotros el que utilizamos la semana pasada es el WAS, WebSphere Application Server, y en ese hicimos algunas pequeñas configuraciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Instalamos por defecto una aplicación de ejemplo, la desplegamos y le cambiamos el context root, vimos dónde se configuraba el timeout de las sesiones, dónde se configuraba el tamaño de memoria de una JVM para hacer algún tuneo, los puertos y algunas otras configuraciones adicionales. Para complementar, nosotros pudiéramos solo decir, bueno, yo tengo un servidor de aplicaciones donde yo vengo y consumo la URL de mi aplicación y no necesito nada más. Pero si nosotros trabajamos en un esquema de capas, necesitamos separar por temas de rendimiento para no poner la carga en donde no debe de estar y por temas de seguridad. Por eso nosotros tenemos que ver, para ver un poco de la arquitectura que compone las aplicaciones de Java, en este caso las empresariales web, necesitamos también saber otra capa que es la capa web. En este caso estamos viendo los servidores web. ¿Por qué estamos viendo los servidores web? Porque es una capa que nosotros le colocamos de seguridad a nuestras aplicaciones y nosotros separamos rendimiento. ¿Y qué podemos separar? Yo podría separar, más adelante les voy a hacer un dibujo, yo puedo separar las imágenes de una página que es contenido estático y dejarlo en la capa, digamos, la más cercana al cliente, ¿sí? O la que yo puedo exponer en una DMZ, por ejemplo, para que no tenga que estar yendo constantemente a traer la aplicación y todo el paquete. Okay. Bueno, como ejemplo, nosotros vamos a ver hoy que es un IHS y el tema de plugin de instalación. Un IHS su acrónimo significa IBM HTTP Server, que no es más que un servidor web de la suite de WebSphere de IBM. Como dice acá, la versión que nosotros hoy vamos a instalar no es una versión nueva, es una versión que es estable todavía. Hay una versión 9, una versión 10, pero en este caso estamos viendo la 8.5, que es la que tenemos para poder hacer la práctica. Nosotros necesitamos armar esta arquitectura, por lo tanto, el prerequisito para hoy debería ser tener el servidor WAS instalado. Y con eso nosotros vamos a hacer una configuración para que ambos se puedan comunicar y que las aplicaciones que están instaladas en el servidor web, perdón, de aplicaciones, puedan verse directamente en el servidor web. Sí. Les voy a mostrar acá en el Miro para que ustedes puedan. Ahorita vamos a ver, todavía siguen viendo esto. Aquí está. Bueno, voy a explicar un poquito acá. Vamos a ver. Listo. Bueno, acá en el Miro, solo me confirman si lo ven ahí en el chat. ¿Lo ven? Sí, vemos, ingeniera. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ver un tema de arquitectura en 9 capas.
Y eso es para ir diseñando servicios, pero ahorita nos vamos a dedicar un poco a la arquitectura que soporta todas las aplicaciones que vamos a instalar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que esta cajita pertenece a un servidor de aplicaciones, ¿sí? Que este, por ejemplo, podría ser, pongamos un servidor como tal, y yo internamente, pues, tengo algunas aplicaciones instaladas. ¿Sí? Estas van a ser las aplicaciones que tengo instaladas. Ahora, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, esta se va a llamar ejemplo.war, porque así es como, y aquí le vamos a poner test.war, no sé. O si quieren algo más real, este sea el de, no sé, clientes, y este le vamos a colocar lentes. Bueno, aquí nosotros tenemos el servidor de aplicaciones y dentro de él tenemos dos aplicaciones instaladas. Si se recuerdan, y esto sí es pregunta de examen, nosotros teníamos una jerarquía, pero esto ya es la lógica de cómo está. Un servidor web, un servidor de un WAS o un servidor de aplicaciones puede estar metido en un nodo, ¿sí? Y yo dentro de este nodo puedo tener otro servidor de aplicaciones. ¿Sí? Este va a ser nuestro servidor de aplicaciones. Vamos a Java. Okay, este es nuestro primer servidor. Y este es otro. Y aquí puedo tener otra aplicación que se llame igual, por ejemplo, clientes. No sé, que esté manejando los clientes. Esto puede ser una aplicación o puede ser un servicio. Esto que está acá puede ser un nodo, ¿sí? Si lo vemos dentro del contexto de la topología de WAS. Pero en este caso nosotros le vamos a decir que esto va a ser un clúster como tal. Un clúster, ¿sí? De dos hosts que van a tener exactamente lo mismo. La otra semana vamos a ver un poco más de esto, pero vamos a ver. Ok, yo tengo dos servidores de aplicaciones y tengo un clúster. Lo vamos a ver acá, así. Supongamos que cada uno de estos tiene una IP diferente. Este tiene una IP, no sé, 10, 1, 2, 24. Y este tiene otra IP. Este que está acá. Vamos a hacerlo por aquí, que es la IP 25. Ok. Tengo dos servidores que están metidos en un mismo clúster y que cada uno tiene dos aplicaciones instaladas. Nosotros podríamos consumir, o sea, directamente, por ejemplo, yo podría tener a un usuario que consuma, no sé, aquí, supóngase que esto es, estamos viendo desde algún hardware. Se puede consumir directamente desde acá, desde el clúster, ¿sí? Con una URL, cualquiera. Pero nosotros si tenemos imágenes, si tenemos contenido, si queremos tener un tema de seguridad, supónganse que esto ustedes lo tengan que tener y exponer, si fuera que lo tuvieran on-premise, no estamos hablando ahorita de cosas en la nube, ustedes tendrían que tener en esta parte de aquí, lo vamos a colocar acá, esta parte de aquí sería, ustedes lo tendrían que poner en una DMZ. Tendrían que exponer, o exponen el servicio o exponen el servidor. Entonces lo que nosotros haríamos por temas de seguridad es quitar esta capa y poner una capa externa, que es la que nos va a servir para hacer el tema del consumo. Entonces nosotros movemos esta parte de aquí. Todo esto de aquí.
A ver si me deja moverla. Aquí está. Sí. Aquí no estoy poniendo todavía la capa de datos. Y ponemos otra capa aquí, que va a ser nuestra capa web. Ok. ¿Qué vamos a colocar en nuestra capa web? Podríamos tener un clúster o podríamos tener un solo servidor, pero le llamamos que esta es nuestra capa web. Y acá nosotros deberíamos de tener un servidor web. Y este servidor web lo que va a hacer es exponer las aplicaciones, pero solo va a exponer lo que nosotros necesitamos que exponga. Nosotros mediante el servidor web podríamos venir y hacer alguna configuración de que se consuma el clúster como tal, el consumer cluster. Y entonces, en vez de que un usuario venga directamente al servidor, nosotros colocamos esta capa. ¿Qué nos da esta parte de aquí? Nosotros en la capa web tenemos una parte de seguridad, tenemos una capa de conexiones. Podemos nosotros limitar la cantidad de conexiones que vamos a admitir para antes de que llegue a saturar nuestra capa interna. Esto lo dejamos siempre en una DMZ y esta parte de aquí podemos decir que es nuestra parte interna. Esto que está acá. ¿Sí? Ok. ¿Qué más nos permite tener esto? Nosotros podemos tener una configuración de conexiones, podemos tener seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque estoy abstrayendo todo el paquete de la aplicación y la lógica y únicamente expongo. ¿Qué es lo que voy a exponer? Yo voy a exponer que la conexión HTTP mediante donde se consume, donde se expone la aplicación, se consuma directamente. Yo puedo colocar contenido estático acá. Puedo tener contenido estático. También podemos nosotros hacer configuraciones de las respuestas que trae por default. Por ejemplo, los errores 400 o 500 o 200. Bueno, el 200 es ok, pero por ejemplo el 404 not found, ¿sí? Nosotros podemos venir y hacer un redirect, podemos hacer redirecciones. Aunque esto ustedes realmente lo podrían hacer a nivel de un appliance como tal, pero también lo pueden hacer a nivel de la capa web como tal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy es tener esta capa abstracta, esta capa del servidor web. No lo deberíamos de tenerlo en otra máquina o en otro servidor, pero nosotros ahorita por tema de recursos no lo vamos a hacer así, pero sí debe de estar así. Ok, ¿qué más nosotros vamos a hacer hoy? Nosotros esto ya lo tenemos, solo que nosotros no tenemos un clúster como tal, nosotros solo tenemos el servidor de aplicaciones y solo tienen alguna aplicación ahí instalada. Entonces lo que vamos a hacer hoy es configurar este servidor, que para nosotros hoy va a ser un servidor IHS, nuestro servidor web va a ser IHS, que vamos a instalar, ¿sí? Y este IHS va a poder consumir la aplicación que tengamos instalada acá sin que la instalemos de este lado. Otra cosa que nosotros podemos tener aquí es, en temas de seguridad, podemos instalar el certificado. No lo instalamos en esta capa, sino que lo instalamos acá. También puede darse que yo quiera manejar el certificado en el appliance, en un balanceador de carga que yo tenga que esté exponiendo mis servicios. Eso también lo puedo hacer, pero yo también podría configurarlo de una forma local para tener certificado o seguridad entre estas dos capas, ¿sí? Para que esto sea HTTPS y que toda la información vaya encriptada. Yo puedo crear certificados autofirmados también para que podamos tener un protocolo HTTPS de conexión. Todo eso es lo que vamos a ver hoy y eso es prácticamente para lo que nosotros vamos a utilizar el servidor web. Sí, disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esta separación de servidores es a nivel lógico o es físico? Bueno, digamos que si lo está virtualizando es lógico. Realmente sí, o sea, si lo quisiéramos decir que son servidores independientes, digámoslo que sí, o sea, sí lo tiene que separar. Usted podría hacerlo de forma lógica si estamos hablando de que estos, digamos, si se da cuenta, aquí tenemos una IP diferente. Eso quiere decir que este es un host, este es otro host, y a este le podemos colocar otra IP, ¿sí? Por ser una IP, por ser algo que esté fuera de la zona, podríamos decir que es una 202
20.1.2, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a quitar. Respondiendo a su pregunta, si yo lo tengo así, lo estoy separando, ¿sí? Tengo esto, un host o un servidor, otro servidor y otro servidor. Si yo lo quiero manejar de una forma lógica, yo podría tener este y este en el mismo servidor. ¿Cómo lo vamos a tener hoy? Hoy va a ser una separación lógica, porque todo lo voy a tener en la misma IP. O sea, este va a ser 10.1.2.24, este va a ser 10.1.2.24 y estos van a estar donde mismo, aunque sí va a haber una separación, porque si el usuario viene, él llega a consumir acá y luego este tiene que conectarse acá. Nosotros lo que deberíamos de hacer por regla, digamos, es que tenemos que hacer un tuning separado y separar estas capas para que no estén dentro del mismo, primero que no estén dentro del mismo segmento de red. Y lo otro es que no estén dentro del mismo hardware como tal o el mismo servidor como tal. Porque igual, o sea, si lo estoy virtualizando yo puedo compartir hardware. Pero acá es separando cada uno de los servidores. No sé si respondí su pregunta. Sí, eso es lo que, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería el más usado, el lógico o el físico ya en empresas o a nivel general? Bueno, a nivel general usted tiene que separarlo. Digamos que si lo queremos llamar así para no confundir, sí, tendría que ser de forma física. Usted tiene que tener separados los servidores. Pero eso depende, por eso le pregunto, depende de su infraestructura. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo tener un hipervisor y crear varias máquinas virtuales. Ahí no hay problema porque yo estoy separando la infraestructura que le estoy asignando a cada uno, ¿sí? Porque eso me lo permite. Pero, por ejemplo, si yo tuviera otro tipo de infraestructura como algún power, en un power yo puedo hacer crear varias LPAR, que son máquinas virtuales también. Entonces yo lo que haría es, cada máquina virtual o cada LPAR voy a colocar una LPAR para este, una LPAR para este y una LPAR para este. ¿Sí? Si fuera en VMware, una máquina virtual para este, una máquina virtual para este y una máquina virtual para esto. Si lo queremos ver a nivel de infraestructura, ¿sí? Independientemente del fierro que esté atrás, si no es como lo estamos separando. Ahora, de forma lógica, pero a nivel de la capa de aplicación, sí hay que separarlo. O sea, no es conveniente que usted dentro del mismo servidor, dentro de un mismo servidor tenga el servidor de aplicaciones y el servidor web. Eso no es factible porque no tendría tanto sentido, porque la razón de que usted separe estos ambientes es que tenga una capa de seguridad y tenga una capa a nivel de concurrencia. ¿Qué pasa si este servidor se satura? Yo, por ejemplo, puedo seguir funcionando acá y podría ser que alguien más no pase por este servidor, sino que pase por otro lado y llegue acá adentro. Sí, sí, eso estaba pensando yo. Dije que si tenemos todo en un solo servidor, la vulnerabilidad siempre va a ser la misma, ya sea que la separemos. La separación podría significar un poco de bloqueo, pero si el hacker logra entrar al servidor, va a poder acceder ya sea a una o la otra. Correcto, correcto. Sí, digamos que por eso les decía que hay que separarlo. Nosotros hoy, como no tenemos recursos, lo vamos a tener que colocar en la misma máquina, pero lo ideal es que lo separemos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esta parte de aquí? Nosotros acá estamos exponiendo el servicio por un único protocolo y único puerto. Acá podemos tener N cantidad de puertos, que estos me los maneja y me los abstrae el servidor de aplicaciones web. Y como lo tengo en una zona desmilitarizada, eso quiere decir que esto lo puedo exponer, pero nadie puede llegar a esta capa que está aquí, solo este servidor como tal. Entonces yo manejo seguridad y manejo que este servidor pueda ser el que reciba toda la carga. Supónganse que ustedes reciben un ataque de negación de servicio. El ataque de negación de servicio puede llegar a topar este servidor, pero no llega hasta acá, porque esto lo tengo cubierto porque está separado. Ok, ¿alguna otra duda por ahí? ¿Comentario? Si no, continuamos. Ok, vamos a colocar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Basado en ese dibujito que les coloqué por ahí, nosotros vamos a hacer una instalación de un servidor web. Lo ideal es que lo tuviéramos en otro host, en otra máquina, pero no lo vamos a tener ahí, sino que lo vamos a instalar donde está el WAS. ¿Ya? Necesitamos que los instaladores, los 6 instaladores, estén en una misma carpeta, o sea, los coloquen y los vamos a ir colocando en pareja cada uno en una misma carpeta para poder proceder a la instalación. ¿Qué requisito necesitamos? Necesitamos el WAS que instalamos la semana pasada y necesitamos tener el Installation Manager para proceder. Nosotros vamos a configurar un plugin como tal. Este plugin no es más que, o sea, le llaman componente para conectar al servidor de aplicaciones con el servidor WAS, pero realmente no es más que un archivo XML. Acá nos dice que pues nosotros vamos a dar un poco de definición de servidor web, pero eso es lo que vimos. Y un servidor web no es más que esa capa middleware que nosotros utilizamos para exponer aplicaciones mediante el protocolo HTTP. Normalmente un servidor web ya es llamado un servidor HTTP desde la capa de aplicación. Vamos a ver, ok, aquí hay un pequeño dibujito. Tengo una persona que está consumiendo mediante el puerto 80, ¿sí? Aquí no estamos hablando de puerto seguro. Este viene mediante el puerto 80, llega al servidor IHS o al servidor web. El servidor web, para poder acceder a la aplicación que esta persona quiere llegar a consumir, va a leer este componente o el archivo XML, porque lo van a ver que solo es un archivo XML, llamado Westfield Plugin. A su vez viene y dice, creo que la aplicación que esta persona quiere consumir está localizada en este servidor de aplicaciones en el puerto 9080. Si se dan cuenta, las aplicaciones o el servidor de aplicaciones tiene varios puertos. Está el puerto de administración, el puerto no seguro y el puerto seguro y el puerto de exposición de aplicaciones. En este caso, la aplicación que está enmascarada con el puerto 80 por el servidor IHS o el servidor web llega al servidor de aplicaciones, que en este caso es un WAS, al puerto 9080 porque ahí está la aplicación expuesta. Ok. Y esto era lo que yo les comentaba. El servidor IHS normalmente cuando ustedes instalan un servidor web, exponen todas las aplicaciones por el puerto 80, ¿sí? Ok. Acá nos dice que a la hora que nosotros hacemos la configuración, el puerto de administración para el IHS, ojo, que es para el IHS, cada middleware tiene su propio puerto, en particular el 80 es más genérico, pero el puerto de administración para otros servidores web no es el mismo. Para el servidor IHS es el 8080. Y los directorios por defecto, que acá normalmente es preferible que no utilicen el default por temas de seguridad, porque si alguien sabe que ustedes colocaron una configuración por defecto, pueden llegar a hacer algún tipo de ataque directamente hacia esta ruta donde ustedes tienen todos sus binarios y todos sus fuentes. Ok. Y el plugin, si se dan cuenta, no, está siempre en esta misma carpeta, solo que en otra subcarpeta de plugins, que eso lo vamos a ver hoy en la instalación. Bueno, acá solo un poco de conceptos. En el tema de un servidor web, nosotros lo podemos crear desde una consola administrativa o lo podemos crear desde una línea de comandos. Nosotros no nos lo vamos a complicar y lo vamos a hacer desde la consola administrativa que nosotros ya tenemos instalados con el WAS. Ok. Acá prácticamente, esto lo vamos a ver en la práctica, es que nosotros tenemos el servidor, este es el servidor web y ese es el servidor de aplicaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Cuando ustedes instalan una aplicación, la van a instalar en el servidor de aplicaciones, pero yo necesito decirle al servidor web que yo acabo de instalar o que acabo de crear una nueva, un context root o alguna configuración que le afecte al servidor web. Lo que hago es que yo vengo, guardo los cambios, genero un plugin, ¿sí? Que es este plugin cf.xml. Lo que hace es hacer una copia de este servidor que tenga una IP .24 y una IP 25, hace una copia y
lo copia en el servidor IHS y cuando él tiene que ir a consumir algo, viene de acá, este es su directorio y viene viceversa. Eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Ok, dentro del Blackboard hay una actividad en el día de hoy, ahí hay un manual. Igual ese manual se los voy a pasar por el WhatsApp para que lo tengan a la hora de hacer los pasos, si quieren. Entonces se los voy a pasar. Si no lo pueden descargar todavía. Aquí está. Listo. Bueno, les acabo de pasar ahorita el archivo, que son los pasos, que eso los vamos a seguir, pero yo lo voy a hacer aquí en la práctica con Kevin, que nos va a prestar la máquina. Antes de eso vamos a hacer el pequeño test para que podamos continuar.